ahí nos quedamos ya al final. Y vamos a leer Primera de Corintios 3 otra vez, del 10 al 15. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, ¿qué nos están explicando aquí? Que el fundamento debe de ser el Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué ejemplo podíamos poner? El fundamento no puede ser la Santa Muerte, el fundamento no puede ser la Guadalupana, el fundamento no puede ser Malverde, ¿verdad? Sino Jesucristo. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, perdón. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchos van a ser salvos, pues porque hicieron la oración y porque el Señor Jesús murió por ellos, pero realmente pues van con las manos vacías. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. Los entendidos, dice también por ahí, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta noche, Padre. Gracias por todo lo que nos enseña la palabra, tu palabra, Señor, sobre muchísimos temas. Estamos viendo ya el final del sexto tema, la resurrección. Y Señor, pues aquí estamos viendo que para nosotros el día de las recompensas es pues el día en que seamos arrebatados, Señor. Gracias porque hay un tribunal de Cristo donde cada uno vamos a compadecer delante de ti como cristianos para rendir cuentas de nuestra vida cristiana. Señor, sabemos que la eternidad empieza cuando te recibimos como Señor y Salvador. Ahí empezamos a vivir nuestra eternidad contigo. Ahí es cuando nuestro espíritu resucita para tener una comunión contigo. Te alabamos y te bendecimos por todo lo que nos has enseñado. Ayúdanos a terminar bien, Señor. Ayúdanos a llegar a la meta. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, entonces vemos que eh, pues hay ciertos premios, y vimos que el primero es corona por llevar a muchos a la justicia. Es la primera premio, es la primera corona que va a haber, corona por llevar a muchos a la justicia. Daniel 12:3 fue la que leí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Siguiente corona, corona que durará para siempre. Es Primera de Corintios 9, 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se llevará el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, dice el Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces tú tienes que abstenerte de muchas cosas y correr esa carrera
que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque hay una corona que está esperando. Siguiente corona es la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Qué interesante, porque aquí Pablo nos habla nuevamente que él ha corrido una carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces debemos de amar la venida del Señor Jesucristo y esperar esa corona de justicia. La corona que sigue, corona de vida. Y tenemos la cita de Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué bonito. Otra vez vamos a leer esta corona de vida, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y viene otra corona, corona de gloria. Esta corona de gloria está en Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Corona de gloria, Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué bonito. Las recompensas son dadas al final, por tanto, retenéis lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Apocalipsis 3:11. ¿Ok? Apocalipsis 3:11 dice, las recompensas son dadas al final, por tanto retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Así le dijo el Señor a esta iglesia, ¿verdad? Retén lo que tienes, que nadie te quite tu corona. Necesitamos estar en buena relación con Dios, con nuestro cuerpo, alma y espíritu bajo su control. ¿Ok? Entonces, con esto ponemos fin a este tema. Necesitamos estar en buena relación con Dios, con nuestro cuerpo, alma y espíritu bajo su control. ¿Ok? Ahora, como fue un tema larguísimo, hermanos, este de la resurrección, vamos a leer las preguntas para ver si captamos todo el estudio que duró muchas viernes. Ok, en la vida de Jesús, el saber que viviría por la eternidad importó mucho o importaba mucho. Pensemos en la vida de Jesús, el saber que Él viviría por la eternidad. O sea, el Señor sabe que es eterno, nosotros sabemos que somos eternos. Nuestro espíritu y nuestra alma son eternos y nuestro cuerpo también, porque va a resucitar de otra manera, ¿verdad? Va a poder volar, va a poder pasar paredes, va a poder hacer muchas cosas. Entonces, el Señor Jesús, ¿cómo vivió?
que sabía que Él es eterno. Número 2, ¿tienes alguna evidencia de resurrección espiritual en tu propia vida? O sea, desde que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿han habido cambios en tu vida o sigues igual? Y si sigues igual, mi hermano, mi hermana, tenemos que estar preocupados. O sea, eh, quiero decirte algo, tenemos que ser reales y decir, mira, Señor Jesús, realmente no he nacido de nuevo, te necesito, quiero nacer de nuevo, quiero nacer del agua y del espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que haber evidencia de que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo? Debe haber cambios en nuestras vidas. Número 3, ¿qué diferencia debería haber en nuestra vida cuando reconocemos que somos discípulos de Cristo y vamos a ser resucitados y vivir por la eternidad? Ya sea que nuestro cuerpo va a ser resucitado o ya sea que vamos a ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos y ser llevados con el Señor. ¿Cómo debemos de vivir? La que sigue, ¿deberíamos trabajar para el Señor solo porque vamos a recibir recompensas? O sea, nuestro trabajo debe estar basado en que quiero recibir recompensa y quiero recibir recompensa o porque amas al Señor, porque amas al Señor con todo tu corazón. Entonces, esa es otra pregunta. 5, vamos a tener que rendir cuentas por todo lo que hagamos en la tierra, incluso como discípulos de Jesús. Y eso debería hacer una diferencia en la manera de vivir nuestra vida. Uh-huh. El otro día te decía que por ahí tengo el libro que se llama El cielo es tan real, de una hermana china que fue llevada por el Señor al tercer cielo y vio a ciertos hermanos ahí con unas túnicas todas percudidas como amarillas. Y dijo, bueno, ¿y esto qué es? Pues son los del panzazo, son los que pasaron con 6, ¿verdad? Los que acabamos de leer ahí en Primera de Corintios 3. Entonces, dice aquí que cómo debemos de vivir. El punto que sigue, si nuestros hechos y motivos van a ser revelados en el día, pues del bema o tribunal de Cristo, ¿por qué la mayoría de los cristianos todavía llevan una máscara para esconder su verdadero ser, su verdadero yo? Esta es la siguiente pregunta, ¿verdad? Si nuestros hechos y motivos van a ser revelados en el día en que estemos cara a cara con el Señor, ¿verdad? ¿Por qué la mayoría, escuchen esto, por qué la mayoría de los cristianos todos todavía llevan una máscara para esconder su verdadero ser, su verdadero yo? Punto que sigue. ¿Crees que recibirás alguna corona en el cielo y por qué? ¿Crees que de todas las coronas que hablamos, yo me acuerdo, hermanos, les voy a platicar algo. Yo me acuerdo que una vez estaba yo con mi papá en su casa, él siempre se sentaba en un reposet que tenía en su recámara, un reposet rojo, de piel roja, y estábamos platicando y llegaron dos mensajeros y traían una corona de laurel y se la pusieron. Y entonces Ruti me dijo que uno de los mensajeros le dijo, esta es una corona de honra. Y se la pusieron a mi papá. Dije, qué bonito, qué bonito. Entonces hay coronas que, pues me imagino que esa corona se va secando porque era como de hojas, pero hay otras que son de oro. Entonces nosotros
tenemos que echarle muchas ganas para que esos mantos, esas coronas, esos cetros, esas cosas que el Señor tiene para nosotros, nos la pueda dar, ¿verdad? Dice, ¿crees que recibirás alguna corona en el cielo y por qué? Y punto número 8, ¿cómo deberíamos vivir nuestra vida? Según Mateo 24, del 36 al 51. Si quieres después léelo, eh, esa cita que va con la pregunta 8. Ok, bueno, entonces ahora vamos a entrar ya al tema 7, por favor. El tema 7 que es el juicio eterno. El juicio eterno. Quiero que, sobre todo los nuevos, si tenemos aquí hermanos nuevos, tú tienes que saber que hay un bema o tribunal de Cristo y hay un juicio eterno. El bema o tribunal de Cristo es para los cristianos. El juicio eterno es para los que nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que nunca hubo ese nuevo nacimiento, que sus nombres tuvieron, les voy a platicar algo, escuché la otra vez a un hermano que decía sobre el libro del Cordero, que todos los nombres de todos los que han nacido están escritos ahí, todos, sin excepción de ninguna persona, todos los nombres, este hermano enseñó eso, ¿verdad? Dice que todos los nombres están escritos ahí. Cuando termina la vida de esa persona en la tierra, si esa persona no recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, su nombre se borra. Solo quedan en el libro del Cordero las personas que sí tuvieron ese encuentro personal con Cristo. Entonces, ese nombre va a quedar ahí para toda la eternidad. Entonces, esto es muy interesante, porque el Señor ama a toda la humanidad. El Señor quiere que toda la humanidad conozca de Él. Él quiere ser el Padre de todas las personas, pero nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer, ¿ok? Y por eso también nosotros como cristianos tienes que predicar de Cristo, tienes que hablarle a los que no conocen de Cristo, del Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces vamos a ver este tema, el juicio eterno, y vamos a ver la introducción. Venimos al último fundamento de nuestra fe, esencial para seguir a la madurez. ¿Por qué te tengo que dar este tema? Porque necesitamos seguir a la madurez para que muchas herejías caigan también en este tema, ¿verdad? Dice, como discípulos de Jesús sabemos que en el cielo hay un río puro de agua de vida limpio como el cristal que procede del trono de Dios. Ahí no hay maldición, no hay muerte, no hay noche, no hay mal, no hay lágrimas, no hay tristeza. O sea, cuando nosotros lleguemos allá es totalmente una cosa diferente, ¿verdad? De lo que hemos tenido que atravesar en este mundo. Ya no hay desgracias, ya no hay llanto, ya no hay lágrimas, ya no hay muerte, ya no hay maldición, no hay noche, etcétera. Apocalipsis 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué bonito. Apocalipsis 21-23, ¿ok? Apocalipsis 21-25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. O sea, hay día todo el tiempo, no hay noche. Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese fue Apocalipsis 22:1.
Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, eso es lo que tiene que ver al lugar a donde nosotros vamos a ser llevados el día del arrebatamiento, ¿verdad? Un lugar hermoso, donde esté el árbol de la vida, en ese lugar donde da un fruto cada mes, son 12 frutos diferentes, y las hojas de ese árbol de la vida son para sanidad de las naciones, etcétera. Sin embargo, lamentablemente, hermanos y hermanas, existe un infierno, así como hay cielo, ¿verdad? Así como está Dios, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, también está Satanás y también están los principados, las potestades de maldad, los demonios, las huestes, etcétera. Entonces, esto es una realidad. Existe no solo la bendición eterna, sino también existe el juicio eterno. Ay, hermanos, qué barbaridad. ¿Cuál es el significado de la palabra juicio? ¿Verdad? Porque a lo mejor si nos escuchan jóvenes dicen, uy, esto es de viejitos, ¿verdad? No, no es de viejitos. Lamentablemente estos temas, hablar de pecado, hablar del infierno, hablar del juicio eterno, no es de viejitos. Y tenemos que enseñarlo. ¿Cuál es el significado de la palabra juicio? El verbo juzgar significa separar, distinguir entre, estimar, pedir cuentas, cuestionar, juzgar juiciosamente, procesar como juez sería otro significado, llevar a juicio, sentenciar, dar cuentas, administrar, gobierno y gobernar. Ok, muy bien. Otra vez voy a dar lo último, juzgar juiciosamente, procesar como juez, llevar a juicio, sentenciar, dar cuentas, administrar gobierno, gobernar. Ok. Razones para enseñar sobre el juicio eterno. ¿Por qué tenemos, cuáles son las razones para enseñar este tema un poco escabrosón, ¿verdad? Un poco duro. Número uno, para que estemos continuamente agradecidos. Esa es la primera razón de enseñar sobre el juicio eterno, para que los que somos salvos estemos continuamente agradecidos, agradecidos por la gracia y misericordia de Dios. Y vamos a ver, para apoyar este punto, Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo me acuerdo
que el día que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador ahí en el kiosco de aquí del fraccionamiento, a mí lo que me impactó fue algo que dijo ese joven que estaba predicando, y era que el Señor había muerto por mí porque me amaba. Y yo dije, mande, sí, el Señor te conoce y Él quiso morir por ti en esa cruz. Y eso fue lo que me impactó. Entonces dice, para que estemos continuamente agradecidos, agradecidos por la gracia y misericordia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta es una cita, la de Romanos 5:9, que apoya que el arrebatamiento es antes de los 7 años de la gran tribulación. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Ok? Ok, cita que enseña que la verdadera iglesia de Cristo no estará en la tierra en la gran tribulación y juicio eterno. O sea, también habla de la ira final, donde Dios no solo va a revisar el libro del Cordero si tu nombre está ahí, sino que se van a abrir otros libros, el libro de los recuerdos, el libro de no sé, dices, újule, Julita, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra vez lo voy a leer porque estuvo muy fea. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Otra cita que apoya que la iglesia se va, hermanos, antes de la gran tribulación. Pero hablo, a ver, hermanos, atención, por favor. Hablo de la verdadera iglesia, no de los que están jugando todavía al cristianismo. Un pie en las cosas de Dios, otro pie en las cosas del mundo. Ya no es hora de jugar, ¿verdad? Hola, Javi, ¿estás viendo la televisión? Eh, Fran Javi, te habla mi esposo, ¿Estás viendo la televisión ahorita? que si estás viendo la tele, Fran Javi, ¿no? Que no. ¿Por qué se te refleja la cara? Que es que, Se cambia de color la cara. ¿Qué estás viendo la televisión? Fran Javi, que si estás viendo la tele, No, pastora, no, no la estoy viendo, está apagada la pantalla. ok. Bueno, ese fue Ricky el que te Sí, preguntó. Ok, sí, ok. sí. Vamos al siguiente punto, para que vivamos en el temor de Dios. ¿Por qué tenemos que hablar del juicio eterno? Para que vivamos en el temor de Dios. Hebreos 10:31. Mm, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la siguiente. Hebreos 10:31 es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ok? Por ejemplo, el hecho de que hasta nos refiramos a Dios como Diosito, ¿verdad? Es que Chuchito, es que Diosito. O sea, no hemos entendido bien con quién estamos tratando, ¿verdad? O sea, el Señor es amoroso, pero también es de respeto. Es alguien que debemos respetar y que debemos de pensar que no hay que jugar con el Señor. Te voy a platicar un testimonio. Nosotros
teníamos unos amigos que a su vez ella, nuestra amiga, tenía una hermana, ellos vivían en Mérida, Yucatán, y entonces sus hijos, que eran más o menos de la edad, viajaban a la universidad a otro lugar, iban y venían en el carro, y un día, hermanos, lamentablemente se estamparon en un camión que estaba parado, que se había descompuesto, se estamparon a todo lo que iban, y evidentemente sus únicos dos hijos, eran un joven y una jovencita, murieron. Entonces ellos pues tuvieron un tiempo muy difícil con Dios, ¿verdad? De decir, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? Hasta que un día el Señor les contestó y les dijo, me los llevé cuando son salvos. Si yo los dejo más tiempo, no van a ser salvos. Entonces, hermanos, eh, o sea, con el Señor hay que tener cuidado lo que hacemos. Dice aquí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay veces que el Señor se lleva a las personas, a los niños, a los adolescentes, y dices, ¿por qué? Bueno, porque van para allá, ¿verdad? Muchas veces si el Señor deja más tiempo a esas personas en la tierra, ya no van a ir para allá, van a ir para abajo. Y hay veces que no entendemos por qué Dios hace las cosas. Vamos a ver Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Otra vez, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y no toméis, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quiero que pongas mucha atención en esta parte. Dice, es Mateo 10:28, esta cita, y está enseñando el Señor Jesucristo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces vamos a ver la palabra destruir. La palabra destruir no significa que el alma desaparece o se desintegra. Eso habla del universalismo. Hay un movimiento que se llama universalismo, que enseñan en las universidades y en muchos lugares, donde dicen que el espíritu y el alma de las personas, cuando mueren físicamente, se desintegra. Entonces, eso es mentira. Destruir no significa que el alma desaparecerá o se desintegrará, sino que será llevada a la ruina. Todavía estará allí, pero será un reflejo triste de lo que debería ser. No es una pérdida de ser, sino de bienestar. Entonces, el lugar en donde son llevados los espíritus y las almas de las personas que no han tenido un verdadero encuentro con Cristo es que van a sufrir pérdida. Dice aquí, no es una pérdida de la existencia, sino de bienestar. El lugar donde se va a estar, hay sed, hay hambre, hay cansancio, hay todo lo que te puedas imaginar y no cesa, ¿verdad? Entonces, qué barbaridad. Vamos a seguir viendo por qué tenemos que ver este estudio para despertar intercesión por los perdidos, para que nosotros estemos intercediendo por los perdidos. Si conoces a alguien que no quiere las cosas de Dios, por más que le hablas y le has hablado de Cristo,
tenemos que interceder por esas personas. O sea, que este estudio nos lleve a tener un amor por los perdidos, por los que no han tenido ese encuentro personal con Cristo, ¿ok? Para despertar la intercesión por los perdidos, debido al horror de morir sin Cristo. El que muere sin Cristo es verdaderamente un horror. Muy bien. Lo que sigue, para que presentemos el Evangelio como es. Esto es muy importante. ¿Por qué vamos a ver ese estudio? Porque hay muchas mentiras, hay muchas frasecitas célebres que las damos por hecho, que las damos que están en la Biblia o que no sé, ¿verdad? De dónde las sacaron. Pero ¿por qué tenemos que estudiar esto? Para presentar el Evangelio como es, aunque duela, ¿verdad? Aunque sacuda, aunque sea un golpazo para los que nos escuchen. Tú tienes que enseñar la verdad. Vamos a ver, el Evangelio revela tanto la justicia como la ira de Dios. La Biblia revela el amor de Dios como la ira de Dios. Dios se enoja. Romanos 1 del 16 al 20. Entonces vamos a ver Romanos 1 del 16 al 20 y vamos a ver qué dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego y al mexicano, ¿verdad? Y al español y al italiano. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ok? Entonces, las cosas hechas hablan de Dios. Dios existe y no hay discusión. Dios existe. Dios te creó a ti con un espíritu, con un alma, con un cuerpo perfecto, una máquina perfecta